Bueno, entonces, la carga de un fluido es, la carga también se denomina altura y está expresada en metros o pies. Y bueno, la carga o altura de un fluido es aquella que ejerce la misma presión que las presiones que representa. Por lo general, la carga está expresada, bueno, en unidades de longitud, ¿sí? En el sistema internacional en metros y en el sistema inglés en pies. Y sería la presión dividida la densidad por la gravedad. Y esa es la carga. Eso es un valor que por lo general cuando nosotros trabajamos con bombas, para dimensionar las bombas, nosotros tenemos que saber cuál es la carga de la bomba, ¿sí? Ustedes seguramente lo deben haber visto en otra materia, no me acuerdo cómo se llama la otra materia, pero está articulada, digamos, con esta materia. Se me fue el nombre, chicos, ayúdenme. ¿Cómo se llama la materia que ven bombas? ¿Cómo? ¿Cómo, profe? Me parece que hay una materia en la que ven bombas, pero no me Sí, acuerdo. en la materia que vemos todo esto de fluidos, en Ay, sí. Laboreo 2. Laboreo 2, Yo la estoy Laboreo 2 se cursando. me había. Yo la estoy Exacto, cursando ahora, sí. genial, genial. Bueno, en Laboreo 2 ustedes lo que van a ver, volviendo un poquito más para atrás, van a ver estas ecuaciones expresadas en el sentido contrario. O sea, lo que van a tomar, no me acuerdo cómo lo deducen, pero lo deducen al revés a estas ecuaciones. Al fin y al cabo, la forma que tiene de deducir la otra materia con esta es exactamente lo mismo, nada más que no me acuerdo cómo es que lo hacen ellos, pero lo hacen de manera diferente, pero llegan al mismo resultado. Así que de la misma manera pueden utilizar el planteamiento que yo les hice o el planteamiento que les hace el profesor en laboreo, eh, porque es exactamente lo mismo, nada más que no recuerdo bien qué es lo que cambia, cómo hace para plantearlo al revés, porque en algún momento lo discutimos y dijimos, no, llegamos a la misma ecuación, pero se deduce de manera diferente. No me acuerdo cómo era, chicos. Después ya lo voy a hablar con el profe. Es con Fara, ¿verdad? No, es con Luis Cabrera. Ah, con Luis Cabrera. Bueno, ya lo voy a hablar con él para que me pase, digamos, la información. Me pareció que era con Fara, no sé por qué, pero bueno, Yo tengo ahí el libro y bueno, he estado haciendo ejercicios. Están buenos, bueno, si me están lo, buenos. si me los podés pasar después, sería genial porque yo así acomodo esta parte o utilizo, digamos, la misma nomenclatura. Muchas veces la nomenclatura es diferente, entonces por ahí puede llegar a tener algún tipo de confusión. Pero al fin y al cabo, digamos, sea donde sea que uno Sí. lo plantee, está bien, digamos, esta forma de plantearlo está bien, y la forma que tiene de plantearlo el otro profesor también está bien, nada más que están planteados de perspectivas diferentes. Y se llega al mismo resultado. Bueno, y fíjense que, como hablábamos hace un rato, que los dispositivos para medir la presión están abiertos a la atmósfera. Y yo acá siempre les cuento a mis alumnos una anécdota que tengo, que yo tenía en el laboratorio donde yo trabajaba, donde yo estaba haciendo mi doctorado, eh, un manómetro gigante de mercurio, pero gigante, gigante, debe haber sido de, no sé, 1 metro por 1 metro y medio, una cosa así, súper gigante. Y el tubo de mercurio, o sea, estaba relleno con mercurio líquido, eh, y estaba colocado en la pared de una manera muy bonita, porque era un artefacto viejo. Imagínense que ya no se ven ese tipo de manómetros. Entonces yo, bueno, registraba todos los días la presión atmosférica eh, que tenía, digamos, de una manera bastante, bastante eh, eh, muy, muy lindo, digamos, hacer trabajar con ese manómetro. Bueno, la cosa es que
un día yo estaba trabajando y vino la chica de limpieza, y bueno, y nada, siempre limpiaba, era muy cuidadosa, y qué sé yo, pero bueno, las cosas viejas estaban, se van deteriorando con el tiempo, y parece que uno de los clavitos que tenía el manómetro estaba mal sujetado a la pared, y bueno, nada, y se cayó todo ese cuadro que era de madera, eh, y estaba sujetado, las mangueras estas eran de vidrio, las mangueras no, los tubos eran de vidrio, y se cayó el mercurio por todos lados, chicos, no saben. Yo creo que hasta ahora debe haber mercurio en el laboratorio, porque yo no sé qué cantidad de mercurio había en ese manómetro, pero bueno. Terrible, Sí, Mal. terrible. sí, sí, bueno, una de las partes, Y debe ser difícil de conseguirlo también al mercurio, me parece, ¿no? y en realidad es caro y es bastante pesado. Yo de ahí justamente lo que hice fue agarrar y sacar unas gotitas de mercurio, y creo que las tengo en casa en algún lado, ¿Te pero bueno, trajiste frasquitos? sumamente cancerígeno, por ahí uno no se da cuenta de esas cosas, lo mismo, Ah, sí. sí, lo mismo que los termómetros que venían antes, de los termómetros de nosotros cuando éramos chicos. Ustedes son más jóvenes que yo, pero cuando yo era chica, No, yo tenía uno de mercurio. sí, sí, seguro, seguro. Era Porque de mi encima, abuela, digamos. claro, porque Yo me encima medía son temperatura súper con uno de antiguos, esos. y esos duran un montón. Yo todavía tengo unos cuantos termómetros que miden la temperatura corporal, pero son de mercurio. Y lo que hacía era, bueno, era un tubo abierto a la atmósfera, o sea, fíjense que era igual que nada más que P sub A estaba abierto a la atmósfera, y P sub B estaba en vacío. Acá tenía, digamos, Yo la base ahora, de abajo. Sí, yo ahora estoy en un libro, en el sí, Geocopis. sí, 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 ¿Estamos ahí? Ah, sí, bien. sí. Tiene que estar a ver, ya te digo qué página. Tiene que ser 40, 41, Es 41. Sí, sí, 41 es otra 41. Sí, edición. sí. Ah, ahí está, ahí está. 41. Bueno, entonces, bueno, digamos, este en realidad es de dos fluidos. Fíjense que es de fluido B y fluido A. En realidad, el fluido B puede ser reemplazado por vacío, digamos. Entonces, lo que yo hacía era medir la diferencia de altura. Con la diferencia de altura, con la densidad del mercurio y bueno, nada más, o sea, con la diferencia de altura, con la densidad del mercurio, ya sabía, digamos, cuál era eh, la presión atmosférica. Entonces, con eso, digamos, yo hacía una cierta corrección en las reacciones que yo estaba probando en el laboratorio. Pero bueno, nada, después de eso tuvimos que comprarnos un medidor, digamos, de presión y temperatura digital. Pero la verdad es que yo me acuerdo cuando se rompió eso, que en realidad a mí me asustó porque se rompió atrás mío. La chica estaba pasando el plumero, era un cuadro de madera gigante, imagínense una cosa gigante de 1 metro por, sí, 1 metro por 1,20, capaz que uno más grande, ¿no? Como un pizarrón. Se cayó arriba de la mesa, se desprendió todos los tubitos de vidrio, y cayó el mercurio por tanta cantidad de lugares que yo me acuerdo que, no sé, terminé el doctorado, eso habrá sido el principio del doctorado. Terminé el doctorado y todavía seguía sacando mercurio por diferentes lugares. Este, no, fue muy gracioso, y fue una experiencia, digamos, por un lado cómica, pero por otro lado fue trágica porque no teníamos más el medidor ese de mercurio que era tan bonito. Eh, Además, estuvimos expuestos nosotros a trabajar, digamos, en un ambiente donde había mercurio, que no es lo mejor, ¿no? Pero bueno,
Fíjense que acá lo que hacen, el manómetro de tubo en U simple, este es un manómetro pero muy, muy común, en donde está, digamos, la presión, por un lado tenemos la presión A, la diferencia, digamos, de alturas es Z y R, que sería, digamos, lo que estoy haciendo es en el punto 2, tengo la presión A más la densidad del líquido B, que está contenido acá en esta partecita. Yo no sé si ustedes están viendo, vamos a poner acá. En esta zona y en esta zona tenemos un fluido B, entonces para sacar cuál es la presión ejercida en el punto 2 sería la presión A, la altura del fluido B, que sería Z más R, por la densidad del fluido B por la gravedad. Y después, si yo quisiera, por ejemplo, sacar en el punto 3, que la presión ahí sería que la presión, bueno, sería la presión B más la presión del fluido B a lo largo de Z, que sería, digamos, ρ por ρ sub B, o sea, la densidad de B por Z por G, la densidad del fluido A por R por G. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera sacar cuánto es PA menos PB, sería, a ver, PA menos PB, bueno, se hace, digamos, claro, se reemplazan las ecuaciones y nos queda que la diferencia entre PA y PB es solamente la diferencia esta de distancia, o sea, de cómo se van moviendo estos dos fluidos, por la diferencia de densidades por G, que es bastante coherente, ¿no? Porque acá en 2 y en 3 vamos a tener la misma presión, ¿sí? En el punto 2 y en el punto 3 tenemos la misma presión porque está a la misma altura, ¿sí? Entonces, a medida que se va moviendo el fluido, la única diferencia que vamos a tener entre PA y PB va a ser esta distancia. Que pasa exactamente lo mismo en el manómetro que yo tenía en el laboratorio. Acá de este lado mi fluido no era nada, era un vacío. Entonces imagínense que no tenía nada, que era el punto 4, y de este lado tenía el aire. Entonces la única forma de medir la presión atmosférica era medir esta diferencia, medir este R. ¿Sí? Bueno, y ahí está en el tubo de U. Todos los días, y todos los días medían esa altura y Sí. hacían esa relación. Sí, todos los días lo hacía. Lo que pasa es que yo trabajaba también con gases y Necesitaban saber la presión. Y lo que hacía yo era una pequeña corrección por presión. Entonces, como yo trabajaba con gases, trabajaba con la ley de los gases ideales, porque mayoritariamente estábamos en una presión un poco más abajo de una atmósfera, pero bueno, yo hacía, digamos, esa pequeña corrección por trabajar con gases y trabajaba con temperatura. Entonces, como trabajaba con temperatura y la presión no variaba mucho, pero hacía una pequeña corrección. No había mucho, no era, digamos, tan significativa la corrección, pero yo la hacía por las dudas, para tener, digamos, datos más certeros. ¿En dónde hiciste el doctorado, Marta? Yo hice el doctorado en realidad cursé acá en San Luis, hice, digamos, toda la parte de los cursos de posgrado que corresponden al doctorado, los hice acá y en Buenos Aires, en la UBA. Y después la parte, digamos, de la tesina, la parte experimental de la tesis, la hice en Villa Mercedes, porque ahí tenía el reactor. Yo lo que hacía era trabajar en catálisis heterogénea. Formulaba diferentes tipos de catalizadores para aumentar la velocidad
o ver en realidad cómo influía en la velocidad de la reacción de reformado seco de metano. Entonces, bueno, veía cómo hacía, cómo influía y trataba de encontrar un mecanismo para explicar por qué en algún catalizador era más rápido y por qué en el otro catalizador era más lenta la reacción. Estaba re interesante. Claro. Sí, sí, sí. Está re Bueno, buena esa parte de química. sí, la ¿Cómo verdad no te que... tuve en profe en analítica? Bueno, pero cualquier cosa que necesites, ya saben los dos, cualquier cosa que necesiten, chicos, yo estoy acá, para lo que sea. Gracias, profe. De nada. Bueno, y acá en el tubo de dos fluidos, en tubo en U de dos fluidos, bueno, también, digamos, se hace una corrección y bueno, y se hacen unas deducciones. Finalmente se llega también a que la diferencia de presión entre A y B también solamente depende de esta diferencia de altura, digamos, de entre la densidad A y la densidad B. Fíjense que el del manómetro simple y el tubo de U de dos fluidos es bastante similar y finalmente se llega a la misma ecuación. Bueno, y ahí está el manómetro, uno de los manómetros más usados y que, bueno, nosotros en el laboratorio tenemos de este estilo, que bueno, lo que hacen acá es, bueno, esto es un filamento que se va estirando o se va tendiendo a estirar de acuerdo a la presión que se está ejerciendo, digamos, con el gas, digamos. Acá el gas ejerce la presión, este tubo lo que hace, este tubito que está enroscado, ejerce presión y bueno, y mueve el puntero. Y así sabemos, digamos, cuál es la presión, digamos. Acá el tubo de Bourdon es exactamente lo mismo. O sea, es un tubo que también tiene un cierto mecanismo que lo que hace es ejercer presión y bueno, y eso está conectado a un puntero y ahí se mide, digamos, la presión. Pero fíjense que al fin y al cabo, este manómetro que es tan sofisticado que uno puede llegar a pensar qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, es nada más que esto. O sea, esto en un sistema, digamos, un poco más complejo, ¿no? Pero es muy sensible, es muy sencillo, digamos, de entender la forma en que actúan los manómetros. Porque al fin y al cabo es solamente un tubito. Un tubito que en el extremo, digamos, está conectado a un puntero. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante. Esperen que voy a parar de grabar y ya volver.